Los signos vitales reflejan el estado fisiológico del cuerpo, ayudan a detectar y controlar algún problema médico y por supuesto son una herramienta fundamental para la prescripción del ejercicio físico. Estos signos son temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Comencemos con la temperatura. La temperatura es el grado de calor del cuerpo resultante del metabolismo celular. La temperatura corporal normal de una persona varía dependiendo de la edad, la regulación hormonal, procesos infecciosos, estrés, factores climáticos, en las mujeres la etapa del ciclo menstrual y por supuesto el entrenamiento. En un adulto sano la temperatura corporal normal puede oscilar de entre 36.5 a 37.2 grados centígrados. Nuestro cuerpo es capaz de mantener una temperatura corporal interna constante porque somos materia orgánica sujeta a las leyes de la termodinámica. Esos valores de temperatura corporal son el resultado de un equilibrio entre la termorregulación productora de calor y la termorregulación liberadora de calor, donde participan reacciones de oxidación producidas durante el metabolismo celular, la digestión de alimentos y el oxígeno. Todo esto se logra gracias al termostato interno que tenemos en el cuerpo llamado hipotálamo. Las zonas de medición son: para la temperatura interna tenemos la membrana timpánica y el recto, y para la temperatura superficial las zonas más comunes de medición son la boca y el área axilar. Los valores de temperatura serían los siguientes. Se considera hipotermia cuando una temperatura es menor de 35.5 grados centígrados, temperatura normal de 36.5 a 37.2. Para la febrícula estaríamos dentro de un rango de 37.3 a 37.9. La fiebre sería mayor de 38 grados centígrados, la hiperpirexia mayor a 41.5 grados centígrados y por encima de esto se considera hipertermia. Presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en contra de las paredes arteriales que es expulsada previamente desde el ventrículo izquierdo. La contracción ventricular determina la presión sistólica y la relajación ventricular determina la presión diastólica. Cuando se mide la presión arterial se registran dos números. El número más alto se denomina presión sistólica. Se refiere a la presión dentro de la arteria cuando el corazón se contrae y bombea sangre a todo el cuerpo. El segundo número es un número más bajo y se denomina presión diastólica, y hace referencia a la presión dentro de la arteria cuando el corazón está en reposo y se llena de sangre. Ambos números se registran en milímetros de mercurio. Algunos factores que pueden influir en la variación de la presión arterial son la edad, sexo, obesidad, tabaquismo, estrés, algunos medicamentos, variaciones diurnas y claro, el entrenamiento. Esta clasificación de la presión arterial es para mayores de 16 años. Estos números se deben utilizar únicamente a modo de guía. Una única medición de la presión arterial que es más alta de lo normal no necesariamente significa que haya algún problema. Frecuencia cardíaca. Es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. La frecuencia cardíaca normal para un adulto sano oscila de entre los 60 hasta los 100 latidos por minuto. Por encima de 100 latidos por minuto se considera taquicardia, mientras que por debajo de 60 se considera bradicardia. La frecuencia cardíaca puede variar y aumentar con el ejercicio, una enfermedad, una lesión e incluso el contexto emocional. Algunos atletas, como los corredores, que se desempeñan en algún deporte con características de tipo aeróbico, pueden tener una frecuencia cardíaca de casi 40 latidos por minuto sin sufrir ningún tipo de problema, debido a que se considera una adaptación fisiológica por un aumento del volumen sistólico e incluso hipertrofia cardíaca de tipo excéntrica. La frecuencia cardíaca se puede tomar a través del pulso que podemos identificar en distintas arterias, como la carotidia, braquial, radial, poplitea e incluso en el talón. No obstante, para fines prácticos, la arteria radial es la más fácil de tomar, al menos para la mayoría de personas. El sujeto al que realizaremos la medición debe estar en estado de reposo, con el brazo relajado y apoyado sobre una superficie estable. Con la punta del dedo índice y medio vamos a presionar con firmeza, pero sin hacer demasiado fuerza en la arteria hasta sentir el pulso. Contaremos la cantidad de pulsaciones que detectemos durante 15 segundos y multiplicar por 4, o contar durante 30 segundos y multiplicar por 2. Frecuencia respiratoria. Es la cantidad de respiraciones por minuto. Generalmente se mide al estar en estado de reposo. Simplemente implica contar la cantidad de respiraciones durante un minuto, contando la cantidad de veces que el tórax se expande. La frecuencia respiratoria normal para una persona adulta va de entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Y por último, saturación de oxígeno. El nivel de saturación de oxígeno normal oscila de entre 92 a 98%. Los niveles de saturación pueden ser un poco más bajos y considerarse aceptables si se tiene una enfermedad pulmonar como el EPOC. Los niveles también pueden ser más bajos si se vive en una zona con una mayor altitud respecto al nivel del mar. Por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar ya se considera altitud.